Bueno, pues sí, en el día 16 del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En la audiencia de hoy va a continuar el testimonio del narcotraficante Jesús el Rey Zambada. Ayer dijo frente a frente con García Luna, frente a su esposa y a su hijo también, que le había pagado $5 millones por su apoyo. El abogado César de Castro, quien encabeza la defensa de García Luna, va a continuar hoy cuestionando al Rey Zambada para hacerlo ver como un mentiroso. Y la esposa de García Luna, Cristina Pereira, llegó acompañada de una de sus hijas. Hay fuertes posibilidades, de eso es de lo que se está hablando, de que ella sea quien testifique una vez que los fiscales concluyan con la presentación de su caso. Y para hablar de este tema, que es de lo que hemos venido hablando en los días recientes, vamos a hacer contacto vía Zoom en este momento con el periodista especializado en temas de narcotráfico, José Reveles. Pepe, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Adela, a tus órdenes. Pues, ¿cómo viste, Pepe? ¿Cómo va esto? Yo pareciera que ya no, se acabó para García Luna. Pues me pareció que esta nueva revelación, que no es nueva, sino una reiteración de lo que había dicho en el juicio del Chapo Guzmán, Jesús el Rey Zambada, de haberle entregado dinero en el restaurante Champs-Élysées a García Luna directamente, bueno, a través de de un abogado del cártel de Sinaloa, pues termina por consolidar las acusaciones en su contra, porque yo siento que de alguna manera lo llamaron como último testigo para refrendar lo que ya ellos sienten en el ambiente, la culpabilidad de Genaro García Luna. No hay hasta ahora alguna declaración de que avale la inocencia. Quizá la presentación que se anuncia, sorpresiva por cierto, de Linda Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, que estaría testificando, ignoro por qué. Porque, Yo también, ¿qué puede aportar Pepe, no? En la defensa, pues. sí, porque ella no ha sido funcionaria. Está siendo señalada en otro juicio en Miami y un poco así de refilón en el de Nueva York, de ser prestanombre, socia lavadora de dinero de los capitales de su esposo. Entonces, no sé si quienes dicen que son criminales los que declaran en contra de Genaro García Luna, pues qué dirán de la confianza que se puede tener en quien ha sido su compañera de vida, ¿no? Que además, repito, está señalada de haber participado en los negocios multimillonarios de su esposo. En fin, creo yo que lo del Rey Zambada, como tú dijiste hace rato, con respecto al juicio del Chapo, termina de poner los clavos al caso también de García Luna, ¿no? Es una forma de refrendar que sí estaba al servicio del cártel de Sinaloa. Se repite el tema de que los sicarios de Sinaloa se disfrazaban de agentes federales y así actuaban en operaciones conjuntas, y este tipo de cosas que son, se menciona hasta una vaquita de $50 millones que podrían haber reunido varios de los jefes del cártel de Sinaloa para la protección de varios años posteriores por parte de García Luna. En fin, nada que parezca descargarlo de responsabilidades. Ahora, el hecho de que él decidiera no hablar en su propio juicio, ¿qué opinas de esto, Pepe? ¿Hubieras esperado que hablara? No. Yo de hecho había anticipado que no iba a hablar por una sencilla razón, porque según las normas que rigen en la Corte, si él hubiese hablado, hubiese testificado, la Fiscalía tendría todos el derecho de repreguntarle, Claro. de hacerle nuevos interrogatorios, tratar de hacerlo caer en contradicción y por tanto en perjurio, porque si él dice que no operó tal cuestión y le dicen aquí está el documento
sugiere lo contrario, pues él se vería bastante mal, o sea, se vería culpable de mentirle nuevamente a la autoridad estadounidense. Entonces, creo que prefirió aguantarse. Lo que no entiendo es cómo permite que su esposa sí testifique, ¿no? Porque es como esconderse detrás de ella. A mí me parece que es una decisión muy extraña, me parece a mí, la, la de Linda Cristina Pereira de subirse al estrado. Y de sus abogados, ¿no? De García Luna también. Sí, claro, no sé cómo lo convencieron, porque pues yo pienso que mandar a la esposa suena un poco desesperado. O sea, no suena, no tienen alguien más que testifique en su favor, no hay algún otro elemento de descargo que pudieran manejar, pues me parece, repito, exagerado llevar a la esposa. Ahora, Pepe, yo lo decía hace un momento y daba la información en el sentido de que el rey Zambada dijo que se le entregaron pues cantidades millonarias, ¿no? 5 millones de dólares en alguna ocasión en el restaurante Campos Elíseos, el Champs-Élysées de Paseo de la Reforma. ¿Ya había información al respecto, Pepe? Bueno, del lugar específico me parece que no se había determinado, no se había dicho, Ya. aunque hubo agentes de la DEA que dijeron que ellos estuvieron informados de este asunto, lo investigaron, pero como no había video Ajá. o, o lo apagaban en el momento de este tipo de reuniones en un salón privado, pues no tuvieron la evidencia de estas cámaras, ¿no? Entonces lo dejaron ahí por la paz, sin entrar a mayores detalles, pero aquí el rey Zambada sí ofrece algunos detalles. A mí me parece lo importante el tiempo. Habla de finales de 2006. Ajá. Está hablando, me parece a mí, cuando todavía era director de la AFI. Estaba en la transición y seguramente ya sabían ellos, y él también, Genaro García Luna, que iba a ser secretario de Seguridad Pública con Calderón. Y por tanto estaban adelantándose a darle estos sobornos para pues garantizar que les iba a permitir actuar, que iba a estar en favor del cártel de Sinaloa, avisándole de cualquier operativo que se estuviera organizando en su contra, etcétera, etcétera, ¿no? Y refrendar después esas ayudas, como se ha dicho acá también, a través de Arturo Beltrán Leiva. Hay que recordar que todavía no ocurría la división violenta, terrible, la enemistad entre los jefes tradicionales del cartel Del de CAR. Sinaloa y los Beltrán Leiva, que eso fue hasta 2008. Ahora, con este juicio todos pensábamos que se iban a revelar un montón de cosas, ¿no? Y que, pues, iba a pasar incluso por el expresidente Calderón, el expresidente Peña. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Han habido revelaciones claras, Bueno, como nuevas, digamos? declaraciones sí han sido muy directas, tanto que obligaron al expresidente Felipe Calderón a responder antes de lo que él tenía pensado. Él decía que iba a A declarar esperar. una vez terminado el juicio, Sí, sí. pero intervino porque lo mencionaron como quien ordenó que en Nayarit particularmente, pero en otros puntos de la República, se favoreciera al cártel de Sinaloa y no se permitiera pues que tuviera la hegemonía el grupo de los Beltrán Leiva. Eso lo hizo reaccionar, es decir, yo no tuve nada que ver con órdenes semejantes, y descalificó al fiscal, ex fiscal nayarita Edgar Beitia, Ajá. respecto de esta situación. Entonces, es lo más cercano a una imputación que se haya hecho a un expresidente, pero no veo yo que haya ninguna intención de parte de la Fiscalía en la Corte de mandar a llamar a declarar ni a Calderón, ni a Vicente Fox, ni a Enrique Peña Ni Nieto. Enrique. O sea, es algo que sale de las pretensiones, según yo.
Ahora, esto también que reiteró Zambada, que también ya se había dicho en otros testimonios sobre el tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que sicarios también del cártel de Sinaloa se habían infiltrado en operativos de la AFI. ¿Cuánto se sabía de esto, Pepe? Bueno, se sabía que el rey Zambada era el operador del aeropuerto. Se sabía que él era el amo y señor de las entradas y salidas de droga, sobre todo de cocaína que venía de Sudamérica hacia México. Lo fue hasta que lo capturaron en octubre de 2008 allá por Lindavista. Algo que no se dijo en el juicio, pero que yo lo tengo bien presente, es que un día después del presunto secuestro de García Luna por Ajá. parte de Arturo Beltrán Leiva, es cuando capturan al rey Zambada. Ah, es Algo así justo un como, día después. así un día, el 19 y el 20. Eso a mí me sugiere que él le dijo que como muestra de buena voluntad o algo, pues hiciera algo con el rey Zambada y lo capturó. Y es curioso que es uno de los puntos o de los operativos que menciona el Grande, en el cual él mismo se disfrazó de agente federal Sí. para entrar a la casa de Lindavista, en donde capturaron al rey Zambada, y a partir de entonces, pues está detenido, ¿no? Está preso. Entonces, o sea, fue extraditado 4 años después fue condenado en Estados Unidos, le rebajaron la condena y ahora está consiguiendo pues quedar bien con las autoridades estadounidenses. Ahora, ¿te acuerdas que la vez pasada que platicamos también habíamos dicho que se hablaba de que el supuesto secuestro de García Luna hubiera podido ser un autosecuestro, ¿no? Sí, un ensayo de los montajes, una fabricación pues de esta manera de parar las FAA, las Fuerzas Armadas de Arturo, a los escoltas de García Luna, que eran más de 20, desarmarlos, dejarlos 4 horas ahí maniatados, vendados de los ojos, y después liberarlos mientras su jefe conversaba con Arturo Beltrán. Bueno, no es una especulación solamente, sino es una versión que dieron los federales en el Congreso de la Unión en un documento por escrito, citando exactamente el caso de que García Luna era experto en montajes y mencionaban el caso de Flora Escasez. Entonces, sí hay indicios, sí hay posible cruce de información, si se pretendía o se quisiera llegar a fondo, porque esos papeles tienen que estar en el Congreso de la Unión. Y también se pedía, recordamos que lo platicamos la vez pasada, se pedía que la Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionara las armas de cargo de estos agentes, porque pues es la encargada de otorgarlas, y ver si todavía las conservaban, porque los desarmaron. Ahí yo doy la lista de 84 agentes en el libro El Cártel Incómodo, con sus respectivas armas, las que llevaban. Entonces no sería difícil checar, confrontar esos datos, pues como una de las evidencias que sí pueden probarse, ¿no? Porque no hay video de la entrega de dinero en los Sí, campos sí. elíseos, no hay, nos quedaron a deber en la corte la exhibición de Pues videos y de también evidencias, ¿no? Sí, sí. de evidencias de como llamadas telefónicas, ¿no? En donde, por ejemplo, en el juicio del Chapo, sí presentaron unas grabaciones en donde era inconfundible la voz del Chapo dando órdenes. Aquí, bueno, hubiese sido buenísimo que pudiéramos haber corroborado estas acusaciones con audios o grabaciones telefónicas. El hecho de que no hubiera Pepe, ¿crees que va a repercutir y va a pesar en el jurado? No creo que sean tan estrictos para esto, no es la costumbre en las Cortes de Estados Unidos. Se escucha las acusaciones, las valora un jurado que por cierto no es experto,
no conocen muy Sí, bien estas pues cosas. nada. Sí. Son personas que nombradas que no tienen un historial eh, de conocimiento del narcotráfico y los modos de operar, pero que sí, siento que el fiscal quiso influir en el jurado reiterando los temas de la corrupción que equivalen a los temas de protección de Genaro García Luna al cártel de Sinaloa. ¿Sí? Ajá. Eso es lo que estoy viendo que pretendió la fiscalía. Bueno, vamos a ver qué hace la defensa. Más allá de presentar a la esposa, pues a ver qué otros argumentos puede mencionar o qué le puede preguntar al rey Zambada, tratando de mostrarlo públicamente como un mentiroso. Pues sí. Oye, cuando se habló de un testigo estrella para el día de ayer, pues había trascendido que hubiera podido ser la Barbie y finalmente, pues no testifica. Sí, a mí me hubiera gustado porque la Barbie es el único, bueno, el capo del narcotráfico capturado en agosto de 2010, que ya ha declarado por escrito que él le daba dinero personalmente tanto a García Luna como a este José Val- Luis Santiago Vasconcelos en aquella época y a Juan Camilo Mugriño. Y la Barbie sabía que era el general Mario Arturo Acosta Chaparro, el intermediario sí. entre los capos del narcotráfico y el presidente Calderón. O sea que habla sí directamente de Calderón y cómo llegó a ciertos pactos con ellos, que no especifica, solo en su caso dice que lo querían obligar a pertenecer o a estar bajo las órdenes de Beltrán Leiva, o sea, como una orden. Pero al mismo tiempo decía la Barbie, como cada vez que se drogaba o cada vez que estaba con alcohol, Ajá, ajá. habiendo ingerido alcohol, Arturo Beltrán lo quería matar. Entonces, obviamente, pues no quería estar con él. Pero todo esto es algo que ya lo dijo por escrito y que hubiera sido interesantísimo, pues llegar a describir más los intríngulis, los laberintos de relación entre gobierno y narcos en los tiempos en que se entrevistaban con los capos de todos los carteles, ¿eh? ¿Por qué Con el crees que no, 140, no con el testificó? Chapo, con el Mayo, con todos. ¿Y por qué crees que no testificó, Pepe? Pues faltaron yo creo que muchos de los prometidos. Ya ves que casi las 2/3 partes ya no, de los que se mencionaron, ya no hicieron declaración. Y no sé, otra cosa que podía haber aportado la Barbie es su intrusión, o vamos a decir, su infiltración en los cárteles, porque él trabajaba para la DEA. La DEA le ordenó meterse en las organizaciones criminales mexicanas. Entonces, creo que es un individuo con más conocimiento incluso que el hermano del Mayo Del Zambada. Mayo Pero bueno, Zambada. ya no ocurrió. Entonces, pues vamos a ver por qué lo hicieron. A lo mejor dijeron, ya es bastante, ya con esto tenemos, no necesitamos más, ¿no? Yo no me explico de otra manera el acortamiento, el juicio más Del abreviado, juicio, sí, sí, sí. porque pues se supone que para eso está, ¿no? Para escuchar todo lo que pasó, pero decidieron que ya no era necesario, Co- que allá con lo que tenían era suficiente. ¿Y Eso es lo que coincides, se ve Pepe? desde fuera. ¿Coincides? ¿Mm? No, yo pienso que la sociedad mexicana tiene derecho a saber todo y pues esa era una excelente oportunidad, sobre todo porque se decidió hacer un juicio abierto y no cerrado como podía haber sido. Oye, Pepe, ahora, ¿qué podrías decir de la estrategia de la defensa de García Luna? Que pues se ha basado en decir que todos los testimonios son de criminales y pues muchos de ellos detenidos por García Luna, capturados por García Luna. Sí, el tema es ese que tratan de descalificar
pues al enemigo, que en este caso son los testigos, ¿no? Mediante estos argumentos, ¿no? Pero es curioso que se hable, por ejemplo, de que fueron detenidos por el propio García Luna. Es el caso del Rey Zambada. En 2008 lo detuvo los agentes federales al mando de García Luna, pero eso no quita que antes no hubieran colaborado. Es decir, en esto parece que hay traiciones, encuentros y desencuentros, hasta cuando se trata solamente de capos. Por ejemplo, cuando mataron al hijo menor de Amado Carrillo Fuentes, a Rodolfo Carrillo, le echaron la culpa al Mayo y al Chapo, pero particularmente al Chapo, pero con posterioridad se reconciliaron y volvían a trabajar juntos. Sí, entonces esto que pasa entre los propios jefes criminales, pues creo que puede ocurrir en los apoyos y no apoyos a los diversos grupos mediante sobornos. Por ejemplo, en un tiempo García Luna estuvo muy al servicio de Arturo Beltrán Leiva, pero porque él era el que le entregaba el dinero. Pero posteriormente, pues al parecer se inclinó más por el lado de los tradicionales jefes del cártel de Sinaloa. Y por eso esos desencuentros con Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Que terminó siendo abatido en Cuernavaca, aunque no por la federal, sino por la Marina, ¿no? Oye, pues vamos a ver qué pasa. Al final no estuvo tan interesante como se esperaba que todos llamamos el juicio del siglo, ¿no? Nos dejaron con hambre. Nos dejaron con hambre de saber. Sí. Sí. Oye, lo que sí ha surgido mucho, Pepe, es el interés por tus libros. Si pudieras decirle a nuestra audiencia y a quienes nos acompañan sobre tus libros al respecto. Mira, pues me dicen que si se buscan en Amazon o en todavía se encuentran. Todavía puede haber ejemplares de algunos de ellos, ¿no? El que más habla de este tema y ya dice cómo el gobierno de Calderón estaba protegiendo al cártel de Sinaloa es el cártel incómodo, porque ahí se dan datos y fechas precisas, ¿no? Pero pues yo realmente me desentendí de la cosa de la distribución y comercio, porque lo maneja la editorial. Y estamos hablando de un libro publicado hace ya más de 12 años, ¿no? Pero creo que habría que buscar. Creo que sí existe todavía por ahí algunas copias, algunos ejemplares. Otros están, los tienen, los exhiben en las ferias de libro, por ejemplo, la del Zócalo, la Brigada para la Libertad. Pero son otros libros, son levantones, narcofosas y falsos positivos, el Afer Cassés, ¿no? Sí, el Afer Cassés. Son diferentes. Y el último del Fondo de Cultura Económica, que sí está en librería, que es Mirando a los Ojos de la Muerte. Es una recopilación de reportajes. Ya. Pues interesante, como siempre, hablar contigo. Entonces, pues sí, nos quedaron a deber y parece que no mucho más va a pasar ya, ¿no? Parece que no, vamos a tener que esperar un poco y si hay una negociación que no se ha dado, porque no se ha declarado culpable García Luna, sí, pues eso sería la única super sorpresa, ¿no? Pues sí. Hasta ahora no ha ocurrido y no veo que vaya a ocurrir. Ni yo tampoco. Te agradezco mucho, Pepe, un abrazo desde aquí. Muy buenos días, igual un abrazo. Nos vemos pronto, gracias. José Reveles, periodista especializado en temas de narcotráfico.